Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. En esta tarde yo y mis compañeros vamos a hablar sobre la reforma agraria. La reforma agraria fue implementada el 24 de junio de 1969. Constituyó el acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una serie de leyes, decretos y proyectos que tenían por objetivo eliminar a la clase terrateniente, costeña y serrana, así como para evitar cualquier descontento o insurgencia campesina, además de mejorar la productividad de la agricultura que se encontraba en una etapa crítica bajo el gobierno de Boluarte. Esto fue una de las políticas más populares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, generando cambios importantes, especialmente en el uso de la tierra, los derechos de propiedad y las asociaciones productivas. Ante esta situación surge la pregunta: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista, creemos que no fue beneficiosa, ya que aunque tuvo objetos positivos, estos no alcanzaron el nivel de eficacia deseado. A continuación, validaremos los argumentos que sustentan nuestra postura. Le doy pase a mi compañera. Mi tema es origen y leyes previas a la reforma agraria. La reforma agraria en el Perú se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, y ha sido ampliamente debatida en cuanto a sus impactos políticos, económicos y sociales. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la reforma agraria en el Perú marcó el último episodio de un proceso que se ha gestado a lo largo del siglo XX. Desde principios de ese ciclo se debatía la necesidad de una transformación profunda en la estructura económica y social del campo. En 1963 se promulgó la Ley de Bases de la Reforma Agraria y en 1968 el gobierno de Fernando Belaúnde emitió una ley que excluía a los complejos agroindustriales, azucareros y a la gran propiedad y a la grandes propiedad. Finalmente, en 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley número 17.716, que dio inicio oficial al proceso de reforma agraria. En el aspecto político, la reforma agraria se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra, reduciendo el poder de los grandes latifundistas y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones. En ese sentido, se puede argumentar que contribuyó a una mayor equidad en la distribución del poder. Según José Carlos Mariátegui, el carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores trabas del propio desarrollo capitalismo nacional. Sin embargo, la reforma agraria se implementó de manera autoritaria y centralizada, con expropiaciones de tierras sin una compensación justa, lo que generó conflictos y descontento entre los antiguos propietarios y el Estado. En el aspecto económico, la reforma agraria buscaba distribuir la tierra de la manera más equitativa, lo cual teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos y estimulando la producción agrícola. No obstante, la expropiación forosa de tierras y la falta de incentivos para la inversión privada generaron consecuencias negativas. Se produjo una escasez de alimentos, inflación y una crisis económica que afectó al país durante la década de 1980. Estos resultados muestran que aunque los objetivos eran justos, la ejecución deficiente perjudicó la estabilidad económica nacional. En el aspecto social, vemos el beneficio y limitaciones sociales. La reforma agraria favoreció a miles de campesinos al otorgarles tierras que antes eran propiedad de grandes terratenientes. Esto mejoró inicialmente sus condiciones de vida y redujo la desigualdad rural. Sin embargo, las tierras entregadas no fueron suficientes para
resolver los problemas estructurales. La caída de la producción agrícola y la escasez de alimentos afectaron también a la población urbana. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, entre 1969 y 1980 se expropiaron 10,5 millones de hectáreas de tierra, equivalentes al 56% de las tierras agrícolas, que transformaron en unas 1.200 empresas cooperativas o mixtas, la mayoría de las cuales fracasaron rápidamente. Según el INEI, en el 2021, este periodo estuvo marcado por una regresión tecnológica que tuvo graves consecuencias para la producción agrícola nacional. Conclusiones. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso complejo con logros significativos en el ámbito político y social, pero con limitaciones en el plano económico. Políticamente, destruyó el sistema viejo oligárquico y dio voz a los campesinos. Socialmente, destruyó y promovió la igualdad y la integración nacional, pero debilitó la productividad agrícola por falta de apoyo técnico y financiero. A pesar de sus errores y contradicciones, la reforma agraria marcó un antes y un después en la historia del Perú. Su legado se refleja en la conciencia social y el experimento profundo en cambios políticos, económicos y sociales. Y la reforma agraria fue sin duda uno de los procesos que más influyó en la formación del Perú moderno. Hoy su estudio permite comprender que todas las transformaciones sociales requieren no solo justicia y voluntad política, sino también planificación económica y anticipación ciudadana, para que el desarrollo sea duradero y equitativo.